Este videojuego ya no existe y muy pocas personas aún pueden seguir accediendo a él, y se llama Evolve. ¿Te suena el nombre de este videojuego? Si no, déjame te cuento su caso. Este título originalmente se llamaría Metamorphosis y fue concebido por la empresa Turtle Rock Studios en 2010, cuando el estudio era propiedad de Valve Corporation. Este sería un juego de disparos en primera persona con elementos de sigilo y horror, que estaría ambientado en un mundo post-apocalíptico donde los humanos se habían convertido en monstruos mutantes. El juego iba a usar el motor Source de Valve y a ser distribuido por Steam. Sin embargo, el proyecto fue cancelado por Valve en el 2011 debido a diferencias creativas y a problemas en el presupuesto, y por ello Valve decidió cerrar Turtle Rock Studios y a despedir a la mayoría de los empleados. Pero a pesar de todas estas adversidades y de querer cumplir su sueño de crear este juego, algunos de los antiguos empleados se reunieron para fundar un nuevo estudio independiente con el mismo nombre y empezaron a trabajar en el nuevo concepto del juego basado en la idea original de Metamorphosis, el cual ahora se llamaría Evolve, y se enfocó más en el aspecto cooperativo y competitivo, donde los jugadores ahora podían elegir entre ser cazadores o ser un monstruo. El juego usó el motor de CryEngine y se inspiró en juegos como Left 4 Dead, Monster Hunter y Shadow of the Colossus. Fue presentado a varias editoras hasta que finalmente fue aceptado por THQ en 2012. THQ tenía planes de lanzar Evolve en el 2013, pero se enfrentó a graves problemas financieros y para ello tuvo que declararse en bancarrota debido a varios factores, como por ejemplo, las bajas ventas de sus juegos, la competencia en el mercado, malas decisiones de diseño y de marketing, y asimismo por distintas demandas legales, entre las que destacaban Jack's Pacific, la empresa de juguetes de Mattel, el estudio de animación Pixar e incluso el mismo Activision Blizzard. Según el CEO de THQ, Brian Farrell, la bancarrota era necesaria para completar la transformación de la empresa y posicionarla para el futuro. Sin embargo, la bancarrota también significó el fin de THQ como compañía, ya que sus activos fueron vendidos a otras empresas. Como parte del proceso de la bancarrota, THQ subastó sus propiedades intelectuales y sus contratos a diversos desarrolladores. Durante este proceso, Evolve fue adquirido por Take-Two Interactive, es decir, la empresa matriz de 2K Games, como la nueva editora de Evolve, y le dio a Turtle Rock Studios más tiempo y recursos para terminar este juego. Finalmente, este fue lanzado el 10 de febrero del 2015 para plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One. El juego se basa en la premisa de que 4 jugadores humanos, llamados cazadores, deben de enfrentarse a un monstruo, controlado por un quinto jugador o por la inteligencia artificial, en diferentes escenarios y modos de juego. El monstruo puede evolucionar y hacerse más fuerte al devorar a otras criaturas, mientras que los cazadores pueden usar diferentes armas, habilidades y clases para darle caza. La historia del juego se sitúa en el planeta Sheer, un mundo rico en recursos pero también de fauna hostil, donde los humanos han establecido colonias y bases. Sin embargo, una nueva amenaza surge cuando unos monstruos gigantescos empiezan a atacar cada uno de los asentamientos, a los humanos y empiezan a destruir las instalaciones. Los cazadores son contratados para eliminar a los monstruos y proteger a los colonos, pero pronto descubren que hay algo más detrás de estos ataques. El juego recibió críticas generalmente positivas por parte de la prensa y de los jugadores, que elogiaron su jugabilidad innovadora, su apartado gráfico, que para ese momento era algo impresionante, y su variedad de personajes y monstruos. Sin embargo, el juego también fue criticado por su falta de contenido, su sistema de progresión, su dependencia del juego en línea y el modelo de negocio basado en microtransacciones, junto a contenido descargable. Evolve vendió más de 2.5 millones de copias en todo el mundo, pero no logró cumplir con las expectativas comerciales de 2K Games, que esperaba vender más o menos entre 3 y 4 millones. El juego también sufrió una pérdida progresiva de jugadores que se vieron muy descontentos con el modelo de negocio del juego, el cual ofrecía numerosos DLC de pago que incluían nuevos monstruos, cazadores, mapas y modos de juego. Pero el problema era que estas microtransacciones eran extremadamente caras, por lo que si querías obtener todo el contenido extra tendrías que pagar más de 5 o 6 veces el valor del juego, decisión que afectó a la cantidad de jugadores que se mantenían en este, ya que descendería drásticamente. En julio del 2016, Turtle Rock Studios anunció que el juego pasaría a ser gratuito para jugar free to play en su versión de PC, bajo el nombre de Evolve Stage 2. El objetivo era atraer a nuevos jugadores y revitalizar el juego, ofreciendo una experiencia más equilibrada, variada y accesible.
El juego recibió una gran actualización que introdujo cambios en el diseño, la interfaz, el rendimiento, el equilibrio y el contenido del juego. Este también adoptó un sistema de micropagos que permitía a los jugadores comprar o desbloquear elementos cosméticos y de personalización. La decisión de hacer este juego gratuito tuvo un efecto positivo en el número de los jugadores, que aumentó de unos pocos cientos a varios miles en pocas semanas. El juego también recibió una mejor valoración por parte de los usuarios, que apreciaron los esfuerzos de los desarrolladores por mejorar el juego. Sin embargo, el juego seguía teniendo algunos problemas técnicos, de optimización, de conexión, cosas que afectaban a la experiencia en general. En octubre del 2016, Turtle Rock Studios anunció que dejaría de trabajar en el juego, debido a que 2K Games no renovó su contrato de desarrollo. El estudio agradeció el apoyo de los fans y expresó su tristeza por no poder seguir apoyando en este proyecto, y por lo tanto, ahora el juego quedó en manos de 2K Games, que se encargaría de mantener los servidores y el soporte técnico. Sin embargo, no recibió más actualizaciones ni contenido nuevo desde entonces. En 2018, 2K Games anunció que cerraría los servidores dedicados del juego y que dejaría de ofrecer contenido descargable y actualizaciones. El juego pasó a ser solo jugable en modo peer-to-peer, con opciones limitadas y sin acceso a compras dentro del juego. En diciembre del 2018, el juego se despidió oficialmente de sus jugadores, con un mensaje de agradecimiento y una imagen de los personajes del juego, hasta que, en 2020, el juego fue retirado de las tiendas digitales y dejó de estar disponible para su descarga, aunque aún podría seguir jugando partidas rápidas y el modo campaña dinámica, ya que para ninguno de los modos necesitarías estar conectado o conectada a servidores, y asimismo podrías jugar multiplayer con el método peer-to-peer, es decir, que tu consola podría servir como un servidor para que las personas se pudieran unir a ti, pero lo que nadie sabía era que todo cambiaría. Entre febrero y junio del 2022, el emparejamiento peer-to-peer ya no funcionaba, y por lo tanto la gente ya no podía jugar con sus amigos. Grupos de jugadores contactaron a 2K Games para que se pudiera solucionar y obtuvieron una grata sorpresa. No solamente solucionaron este problema, sino que también reactivaron los servidores de Evolve Stage 2 por completo, lo cual permitió volver a acceder a muchos elementos de la tienda que aparecían bloqueados. Y debido a esto, su popularidad se vio en aumento en esta versión. Sin embargo, en Legacy, o mejor conocida como las versiones de consola, no hubo cambios definitivos, ya que en ese momento sí podías jugar multijugador peer-to-peer, pero luego de un tiempo volvió a fallar hasta que lo quitaron. Pero la versión de Stage 2 aún sigue teniendo cantidades muy pequeñas de jugadores activos, y esta es la historia de un juego que actualmente se considera un fracaso comercial y es considerado un ejemplo de cómo un juego con mucho potencial puede ser arruinado por la avaricia, malas decisiones de diseño, marketing y gestión. Es por eso que Evolve ahora ya no existe. Sin embargo, tú dime, ¿ya conocías la historia de Evolve? ¿Llegaste a jugar el juego o aún lo sigues jugando a pesar de todos estos eventos? Cuéntame todo esto aquí abajo en la caja de comentarios. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.